Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado esta nueva unidad didáctica de este semestre 2021-1, taller de modelamiento de software, ¿correcto? Ya nosotros venimos trabajando anteriormente y como es costumbre, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Vale mencionarles de que esta unidad didáctica van a ser todos los días viernes de 8 de la mañana hasta las 11:30. Vamos a seguir utilizando las mismas metodologías que venimos trabajando el semestre pasado, es decir, las clases a través de esta aplicación del PsicoWebex, y si tienen algún trabajo, resolver algunos ejercicios, todo eso va a estar dentro de la plataforma Chamil. También informarles que en el Chamilo, en la semana 1, se encuentran el sílabus de la unidad didáctica. Informarles que también esta unidad didáctica está todavía sin las firmas de los directivos, pero estamos a la espera simplemente, pero como este documento ya no se va a modificar, ya, pero por el momento ya lo pueden ir utilizando para verificar que lo que nosotros podemos llevar toda la semana no se pueda cambiar. ¿Correcto? Entonces, a raíz de todo esto, vamos a comenzar ya las clases el día de hoy. Profe, disculpe, ¿Sí? tengo una acotación. Bueno, es que Acotación. mi Ajá. acotación, Ah, ya. es No que es mi pregunta, compañero, no es pregunta, es una acotación. es una acote, sí. Bueno, es que mi ¿Sabe compañero, lo que es sabe lo que es acotación? creo que sí, A ver qué cosa es, antes que comience. como que, como que sumarle algo más, una opinión más o menos. No estoy Ujú. seguro. Uy, uy, uy. Ya, tarea para la casa. Ya, Listo. profe, bueno, tengo algo que decir. Ya, Ahora sí, ahora sí. ya bueno, es que mi compañero Cristóbal creo que figura en la lista de matriculados, pero me ha comunicado que este año no va a poder estudiar, pero que va a reservar su matrícula. Y Ya. me pidió un favor de que le diga a los profesores de que no lo tomen como inasistencia, sino que le den los motivos. Hasta que no llegue el documento, señor, yo no puedo cambiar nada. Ustedes saben, papelito manda. ¿Qué pasaría si más adelante dice, no, voy a seguir estudiando y yo ya lo anulé? ¿Qué pasaría? Dígame usted. Ah, bueno, ¿No? sí. O sea, y por eso te vuelvo a repetir y te digo, ¿no? Casualmente tenemos que, justo lo que te decían antes, ¿no? Tenemos que corroborar la información. Cuando el señor envíe su documento diciendo que ha hecho reserva de matrícula, entonces Secretaría Académica nos enviará a nosotros un documento diciendo a este señor, por favor, no lo considere porque ha hecho su reserva de matrícula. ¿Correcto? Está bien, no hay Ah, ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. No, sí, profesor, sí. se puede reservar la matrícula. Las reservas son por un año, ¿ah? No es que solamente este semestre y el otro semestre ya puede ingresar, no. Si ustedes reservan su Entonces, matrícula, es hasta el próximo año. le aviso que, ¿cómo se llama? Que le tiene que llegar a usted un correo tipo de confirmación, ¿verdad? Ah, exactamente, ¿ya? Entonces no hay ningún problema, porque yo le puedo poner falto, ¿correcto? Pero cuando me llegue Sí. este documento, todo lo que yo he colocado automáticamente se anula, que no tenga Eh, ningún inconveniente. Cuando Tengo él una haga más también de mi compañera Abigail Velázquez, que bueno, ella sí estuvo en... otra acotación, otra acotación. Ah, ya, otra cosa que decir. Y A ver, y bueno, ella sí está matriculada y normal va a estudiar este año, sino que ahorita está con urgencias, bueno, hoy día, y no se va a ujú, poder conectar a clase. En todo caso, yo diría que le escriba a usted el motivo de su texto exactamente, y ya así pues, es. para ver si puede justificarlo. Ajá, por todo por el Chamilo, ya saben, ¿no? Ya saben cuál es el Sí. procedimiento, para que quede evidencia de que ella me está enviando, ¿no? Porque yo le digo, no, no ha llegado nada. Entonces ella va a tener, profesor, ¿se acuerda que yo le escribí? Y listo, ¿no? ¿Ya? Por Ya, si pues, acaso. Ya, yo listo, no hay digo, pues, ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente, no se preocupe. Ahora que sí, ahora ¿alguien más quiere hacer alguna acotación? ¿Nadie? Listo, vamos a comenzar. Como les decía, el curso, la unidad didáctica que nosotros vamos a llevar es taller de modelamiento de software, ¿correcto? Y ya vamos a ver lo que es la introducción, lo que es un modelamiento, la importancia, ¿no? Lo que son los software y todo lo demás. Ahí está mi nombre y ahí está mi correo institucional.
Ya, ellos, todos los que no ingresar por motivos personales, antipersonales, por favor, ya saben, al correo y especifican el motivo por cual no están yendo, ¿sí? Y que sea el correo personal de cada uno de ustedes. Ya, ustedes ya me comunicaron, no hay ningún problema, pero ellos después, más tarde o mañana, pueden enviar el correo diciendo por qué han faltado. ¿Correcto? Listo. Vamos a ver, hoy día vamos a ver todo lo que es la introducción, modelamiento y software, lo que es modelamiento de software, por qué modelamos, las metodologías del desarrollo de software, proceso de desarrollo iterativo incremental y algunas preguntas que ustedes puedan hacer. Lo más que todo, como ustedes saben, las 2 primeras semanas mayormente son puros eh, conceptos de lo que vamos a realizar, ¿no? Pero de todas maneras es importante tener una idea de lo que podamos hacer. Supongamos que ustedes desean construir su casa, ¿correcto? ¿Cuáles son los aspectos primordiales que ustedes deben tener para realizar esta construcción? Espero su respuesta. El plano, profe, primero los planos, profe, antes de construir una casa. Ya, de repente los planos, ¿qué más? Ver Las la condición del características, terreno, ¿no? Perdón. El terreno donde se va a construir, profesor. Características del terreno. Ya, el terreno, contar con un terreno. los materiales, Los materiales. Ya, por favor, afirmen, no pregunten. ¿Correcto? Ustedes saben que estamos en una etapa de conversar, así que no se preocupen si la respuesta está bien o está mal. Usted mira, profesor, los materiales, como dice Rosa, los materiales, la mano de obra, ¿no? La mano de obra, estoy preguntando, ¿se dan cuenta de la forma como se pronuncia? Entonces, ustedes afirmen, tengan la veracidad, ¿no? No se preocupen si la respuesta es bien o mal. Estamos comenzando el curso y obviamente podemos tener distintos tipos de errores, así que no se preocupen. ¿Correcto? Seguimos. A ver, ¿qué más? El arquitecto, profesor. Ya, el arquitecto. A ver, ¿qué más? ¿Cuántas personas más o menos van a construir la casa? Porque se necesita Ya, personas, los obreros, el obreros, los personal, ¿no? obreros. El personal. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más podría tener en cuenta, no? El modelo de la casa, ya dijeron, correcto, también el plano. Los materiales, profesor. Ya, está bien. ¿Qué más? La licencia, profe, que Ah, otorga el permiso. exactamente, ¿no? Siempre tenemos que ver la parte legal, las autorizaciones, ¿no? Profe. Nosotros estamos acostumbrados, no, no, es para todos en general, ¿no? Pero faltaba eso es lo que justo faltaba, ¿no? Entonces, siempre, para todo lo que nosotros queramos construir, hacer, siempre vamos a necesitar la autorización legal. Aparte de eso, sí, hay que visualizar un punto específico que a veces no se considera, ¿no? Que es el estudio de los suelos, ¿no? Dependiendo los suelos en los cuales nosotros queramos construir, se especifica el tipo de construcción que hagamos. Por ejemplo, en un pantano, ¿no? En los cedros de Villa, esa parte que es pantano, por ejemplo, que han puesto relleno, no vamos a hacer edificios de 8 o 10 pisos porque eso a la final se va a hundir, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos que ver. Ahora, por ejemplo, ¿no? En estas invasiones que han habido ahí en el Lomo de Corvina, por ejemplo, ese tipo de producto que es falda de cerro es movible también, ¿no? Y que no les parezca nada raro que cada un año ya tengan casa de 2, 3, 4 pisos. Al final empiezan a caerse, se empiezan a derrumbar, ¿no? Por ejemplo, esas casas que normalmente están en los cerros, hay de 2, 3 pisos,
se van cayendo con las patas. ¿Por qué? Porque no existe un estudio de suelo. Una cosa es decir, sí, pero la necesidad está bien, pero la necesidad también necesita, ¿no?, que de alguna u otra manera tenga que haber un estudio de suelo. Y eso es importante, ¿no? Prever las cosas, hacer un estudio previo para poder realizar una acción. El famoso estudio de requerimiento, ¿qué es lo que necesito para poder construir mi casa? El sitio donde yo estoy soporta 4, 5, 6 pisos. Voy a tener la licencia, y eso acá en mi Salvador, bueno, trabajamos a champú, pero si ustedes van a cualquier otro distrito, automáticamente ustedes ya saben, viene la municipalidad y les cierra la construcción, les para. Tienes que sacar licencia, encima les multa. Y si han hecho construcciones fuera del sitio, se lo tumban automáticamente porque no están permitidos, ¿no? Porque todo está normado. Existen leyes, ¿no?, que nos dicen cómo debemos actuar ante estos tipos de eventos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí el modelo, ¿no? Este es el modelo que yo quiero construir, por ejemplo. Este es el modelo. Entonces, a partir de algo, de los requerimientos, porque obviamente esto es lo que yo dibujo o lo que yo le digo al arquitecto, ¿sabes una cosa? Yo quiero una casa que tenga esto, que tenga 4 ventanas, que tenga 2 puertas, que tenga un garage, ¿no? Espacios para el jardín. Entonces, más o menos con estas características le estoy haciendo, ¿no? Yo requiero que mi casa tenga esto, que tenga 4 baños, 2 en el primer piso, 2 en el segundo, que tenga, no sé, un dormitorio para los empleados, que al fin, la parte de atrás, porque tengo cierta cantidad de metraje, una pequeña piscina, ¿no? Entonces, él, de acuerdo a lo que le vamos diciendo, él, y mirando el tipo de terreno que tenemos, obviamente, él va a empezar a hacer el diseño, va a empezar a modelar, de repente hará una maqueta, ¿correcto? Mira, tu casa, así lo quieres, no esto cambia, esto, porque una cosa es el plano, ¿correcto? En las cuales, no sé si ustedes han visto planos, y los planos, pues, ya que hay cosas que uno no entiende, y otra cosa es una maqueta, como la que acabo de marcar, en las cuales él proyecta cómo deseo yo de que sea el hogar o la casa en la cual voy a construir, ¿no? Y eso es importante, porque una cosa es ver los planos, pero ¿cómo será esto, no? Entonces él empieza a hacer sus maquetas y dice, mira, tu casa va a estar así, puedes sacar la tapa de los techos, ¿no? Puedes sacar estas tapitas y adentro se ve la distribución de la cama, a escala, ¿no? Se hace una maqueta a escala donde realmente nos permite visualizar cómo terminará nuestra casa. Entonces, diremos, sí, exactamente. Entonces, él a partir de este modelo empieza a diseñar, a estructurar todo lo que vendría a ser, ¿no?, la casa, ¿correcto? Si va a ser de material noble, si va a ser de madera. Entonces, ya era en de qué es lo que, o cómo es la forma que nosotros queríamos que sea, ¿correcto? Entonces, esa es la idea, ¿no?, más que todo. Ahora, supongamos que queremos construir un software, desarrollar un software. Yo sé que ustedes todavía no tienen experiencia, pero por ahí pueden haber, ¿no? ¿Qué creen ustedes que necesitan o lo que deben tener? Así vamos a hacer un paralelo con lo que hemos visto en la casa. Entonces, para construir un software, ¿qué nosotros podemos ver? ¿Qué aspectos debemos considerar? Cuando hay una falla en una computadora y ver la necesidad y crear a relación de eso, Desarrollar un software, desarrollar un software. ¿Qué es lo que creen ustedes que necesitamos para poder desarrollar un software? la licencia del profe también. Profe, sería el lenguaje con el que lo vamos a Ya, desarrollar ya, uno, ¿qué más? nuestras necesidades.
Ya, los requerimientos, ¿qué más? Que crean ustedes, ojo, no necesariamente tiene que ser la parte verídica, ¿no? Ya, lenguaje de programación ya está, ¿sí? La información, bueno, también podríamos hablar. Ajá, donde la arquitectura, ¿no? El hardware, ¿dónde vamos a trabajarlo, ¿no? ¿Correcto? El Ya diseño, profe, el diseño también, obviamente, ¿no? y ¿Sí? ver que funcione, pues, profe, porque hay unos software que no funcionan. No, pero acá tengo, voy a desarrollar, no estoy hablando que ya se acabó, me dejo entender, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos o qué es lo que yo necesito para poder desarrollar los software? ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos inicialmente, ¿no? Que necesitamos saber cómo funciona el sistema para poder elaborar. Entonces, cuando yo necesito desarrollar un software, lo primero es saber qué es lo que necesita el usuario, el cliente, como lo hemos visto ya un poquito en análisis, los famosos requerimientos. Yo necesito que me hagas un programa, un aplicativo, un sistema, ¿no? Que me permita sumar todas mis ventas de un día. Por ejemplo, a él le interesa eso. Perfecto, entonces, ¿y quién te realiza la venta? Lo realiza la señorita y el señor. Me entrevisto con ellos y le digo, ¿cómo te gustaría, no, de que sea tu programa? Entonces ellos me dicen que tenga un color verdecito, la otra gente que sea rosado y el otro, no sé, que sea un poco. ¿Correcto? Que cuando yo le haga clic acá aparezca esto y si yo le digo impresiono intro, automáticamente sale la etiqueta, el ticket de venta y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? A todo eso se le llaman requerimientos. Entonces, esos requerimientos netamente entran en una etapa de análisis para ver cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son los requerimientos no funcionales, ¿no? Ya eso también lo vamos a ver en análisis, pero de todas maneras, ¿no? Requerimiento funcional, todo lo que tiene que ver netamente con el software, y el requerimiento no funcional que tiene que ver con todo el entorno. Aparte de eso, tengo que preguntarles, ¿no? Y me van a decir, ¿y en qué lenguaje, no? Señor, ¿en qué lenguaje quieren trabajar? ¿No? Ustedes saben que para una empresa el tipo de lenguaje es completamente transparente porque ellos no saben de lenguajes. Por eso es que lo están contratando a ustedes. Pero ustedes también tienen que ver dónde lo van a desarrollar. Todos los equipos, por ejemplo, digamos que vamos a una empresa que es una empresa que trabaja con puro software libre. Y todos están trabajando con Linux. Pero ustedes van y dicen, vamos a hacerlo en .NET, ya que ahorita ya son ustedes .neteros. Vamos a hacerlo en .NET, en C Sharp. Dicen, acá vamos a trabajar en C Sharp, ¿no? Pero ¿qué sucede? El C Sharp no corre bajo una plataforma Linux, porque al ser una plataforma netamente Windows, entonces ya volamos, ¿no? Sí, yo trabajo en .NET y excelente. ¿Y qué pasa si la empresa te dice, no, queremos que trabaje en Java? ¿No? Entonces, también debemos conocer los mecanismos que debemos utilizar para poder trabajar estos tipos de lenguaje de programación. Obviamente que incurre en la parte legal, ¿no? Estos software que estamos utilizando son de licencia libre o son licencias propietarios. Si son de licencia propietaria, ya saben que tienen que pagar por esa licencia. No, craqueado nomás, yo tengo mi pata que lo craquea. Ya saben ustedes que todo lo craqueado llegan a la empresa a la fiscalización. A la empresa le cae una multa por utilizar software pirata. Y ellos automáticamente lo jalan a ustedes porque son ustedes los que han desarrollado. Pagan multa y encima, como le digo, utilizar software que no está licenciado, o sea, han pirateado, ¿no? Tiene una pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 8. Tengan mucho cuidado con eso. Por eso es que existen alternativas de software que nos permiten a nosotros poder hacerlas. ¿Correcto? Y lamentablemente a veces nos encerramos en que no, yo trabajo con esto y esto, pero si no tienes el software, pirateo.
Si lo estás dentro de tu casa, aunque no es permitido, bueno, utilícenlo, ¿no? Pero, como les digo, eh, ya traten ustedes que de alguna u otra manera no salga nada de esto a la luz, ¿no? Ustedes trabajan en internet. Pero si van a salir a vender, tienen que, este, ¿cómo se llama? Saber las consecuencias, ¿no? Dentro de mi casa es normal, pero si yo lo vendo, ya saben. ¿Correcto? Listo. Entonces, adicionalmente a todos estos, el hardware, ¿no? Si lo voy a trabajar para, ¿en qué tipo de hardware quiero hacer el software? Que soporte PCs, que soporte laptops, que soporte tablets, que soporte celulares. ¿Qué tipo de celulares, no? Con sistema operativo Android, con sistema operativo iOS, con sistema operativo Windows, porque todo eso implica un tipo y una modalidad. Ojo, por si acaso. Entonces, todo eso, todos estos aspectos es lo que nosotros debemos considerar para desarrollar un software. Lo que hemos visto el día martes, ¿no? Aparte de eso, saber si contamos con el personal idóneo, ¿no? Que estén en la capacidad de poder utilizar. Vamos a trabajar con servidores, vamos a trabajar localmente o trabajar de red, vamos a trabajar remotamente, ¿no? Y todas estas cositas que a nosotros nos permita viendo estas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, colocar, ¿no? Y ver todas esas cositas, ¿sí? ¿Correcto? Ya, entonces, toda esta situación vamos a ver, ¿correcto? Ahora, las fases, ¿no? De toda esta situación para el desarrollo del software, lo tenemos aquí, y ya lo hemos venido explicando, pero de todas maneras vamos a ahondar, ¿no? Tenemos el famoso requerimiento, o sea, todo lo que el usuario me va a pedir, todo lo que el usuario me va a decir, ¿no? Oye, ¿sabes una cosa? Tengo este problema. Mira, no sé si de alguna u otra manera tenemos que eh, utilizar tales cosas, ¿no? Yo quiero que se utilice así, yo quiero hacer esto, entonces ustedes van recopilando todas las necesidades de los usuarios, ¿no? Todos sus requerimientos, ¿correcto? Entonces, ¿sí? Pero obviamente que esté dentro de lo posible, pues, ¿no? Entonces, para poder desarrollar el software. Todos estos ustedes lo van anotando, lo van escribiendo, o a través de formularios y todas estas cositas, ¿no? Una vez que se ha recopilado toda esta información, viene la etapa de análisis, ¿correcto? ¿No? Ver los pasos, los diagramas de flujo, cómo lo voy a realizar, cuál es el seguimiento de la información, de dónde viene, a dónde va, ¿sí? Viene la etapa del diseño, o sea, la etapa del modelado, ¿correcto? Donde yo voy a, de alguna u otra manera, hacer mi maqueta, así como hemos visto anteriormente, ¿no? Y especificaciones que se van a utilizar dentro de todo esto. Después de todo esto viene la etapa de construcción, ¿no? Es decir, cómo voy a construir, es decir, qué lenguaje de programación voy a utilizar, los códigos, las sentencias, ¿no? El algoritmo, la conversión del algoritmo, ¿sí? En lenguaje de código para que pueda ser utilizado más adelante, ¿no? Después de esta construcción, obviamente se pueden ir compilando, se va compilando, es decir, convertir estos lenguajes, estos códigos que nosotros insertamos por la computadora, y esta compilación convierte esos códigos en lenguaje de máquina, es decir, en lenguaje binario, para que pueda ser entendido por la máquina y pueda ejecutar. Después de esta construcción viene la etapa de pruebas, ¿correcto? ¿Cuál es la etapa de pruebas, no? Esta etapa de pruebas es donde yo tengo que ver de que no exista ningún tipo de error. Una de las cosas principales o buenas que tienen los famosos IDE, o sea, los nuevos software para poder desarrollar estas aplicaciones,
es que tenemos un compilador en línea, ¿no? Que nos dice, tienes errores de sintaxis, ¿no? Una compilación de sintaxis. Y nos va colocando y nos va diciendo, has escrito mal, vuelve a escribir, entonces existen esos tipos de errores, ¿correcto? Pero existen otros errores de lógica, ¿no? Que significa que puedo tener la sintaxis bien hecha, pero los resultados que me brindan están mal. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que debo sumar A más B y el resultado tengo que multiplicarlo por 100. Entonces, yo debería utilizar paréntesis de A más B para que sea la primera respuesta y después multiplicarlo por 100. Pero, ¿qué pasa si yo me equivoqué y no coloqué los paréntesis? Lo primero que hace es multiplicar y después sumar, ¿no? Pero es una operación que sí es válida, o sea, yo no voy a encontrar error de programación, pero sí voy a tener error de lógica. Entonces, cuando yo empiece a hacer las pruebas, yo debo determinar los resultados. ¿Cuánto me sale esta suma manual y cuánto me sale esta suma de una forma automatizada? Y deben coincidir las respuestas. Si no coinciden las respuestas, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es regresar a la etapa del diseño o regresar a la etapa del análisis para poder entender y saber qué es lo que está sucediendo. ¿Quién es el que se ha equivocado, no? La máquina no se equivoca, ojo, lo que tú le dices que haga, lo va a hacer. Entonces tenemos que ver la lógica con la cual estamos trabajando, tenemos que ver el modelo que hemos realizado y tenemos que ver el algoritmo con el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, esa etapa de pruebas es la que me permite a mí poder verificar, ¿no? Que el ingreso sea el correcto, que los resultados sea el esperado y que obviamente tenga esas tres etapas claras o características claras que define un sistema, que sea rápido, que sea veraz y que sea oportuno. ¿Correcto? Y una vez superada esta etapa de pruebas en las cuales con todos los medios probatorios ya demostramos que el sistema funciona correctamente, y siempre es bueno decir, ¿no? Yo me acuerdo de mis docentes hace mucho tiempo, que nosotros debemos realizar sistemas o aplicaciones a prueba de tontos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo coloco un campo donde diga introduzca su edad, la persona solamente deba permitir que ingrese números, ¿correcto? Que deba ingresar números, nada más. Pero ¿qué sucede si viene y coloca el señor tengo 10 años y escribe? Y el sistema le permite, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el sistema no ha pasado el control de calidad, ¿correcto? Y a la hora que ingresan le acepta y cuando ponen a aceptar automáticamente sale un montón de errores en la pantalla, se cuelga la aplicación y un montón de cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ese tipo de controles se realizan en las pruebas, pero eso se tiene que colocar también dentro de las especificaciones, dentro de los requerimientos. Por eso, ¿no? Hay unos requerimientos funcionales en las cuales ustedes, adicionalmente a lo que les dice el usuario, ustedes tienen que colocar, ¿no? En el campo de fechas solamente deben ingresar fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer un modelado y obviamente el diseñador o el programador va a leer lo que ustedes colocan y él tiene que colocar de acuerdo al análisis. Ya saben que el análisis y el diseño es lo que manda dentro de una aplicación. Entonces, estas cositas son las que se tienen que ver dentro de las pruebas, ¿no? Siempre hacer un aplicativo a prueba de tonto, ¿no? Y cuando prueban, campo numérico, ustedes van escribiendo letras. Campo de fechas, colocan cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en ese momento, a la hora que aparezca, debe aparecer un mensaje, por favor, solamente puede ingresar estos datos, ¿no? No que salga un error de compilación y les aborte, ¿no? Sino que salga un mensaje diciendo, señor, usted se equivocó, por favor, este campo solamente se puede ingresar
fechas válidas o números o letras, etc. ¿Correcto? Y una vez hecho todo esto, viene la etapa de la distribución. ¿En qué consiste la distribución? ¿No? La distribución consiste en que ya el software que ustedes han aplicado, que han hecho, lo van a ir a instalar en todos los medios que por el cual han sido contratados, ¿no? Se tiene que instalar en 5 computadoras, se tiene que instalar en un servidor, ¿correcto? Se tienen que entregar los manuales de cómo funciona este sistema, ¿correcto? La capacitación que tienen que darle al personal para que puedan hacer uso de este sistema. O sea, todo eso está dentro de la inscripción. No es cuestión de vender un software y chao, ya tú ves cómo, y tienes que averiguar tú solo cómo funciona. Porque para eso nos contratan, ¿no? Y dentro del contrato siempre se tiene que especificar, se capacitarán a 2 personas, por ejemplo. Ustedes colocan en un lapso de 2 horas, punto. Ustedes en estas 2 horas capacitan. Ahora, si él dice, si la empresa dice, necesito que capacites a 10 personas y por 3 horas, mira, la capacitación es fuera de, te van a costar tanto, ¿no? Por ejemplo. Y eso también eso también es legal, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿dónde puedo utilizar todo esto? Para poder modelar, yo utilizo este lenguaje universal, ¿no? El Unified Modeling Language, el famoso UML, lenguaje de modelos definidos. ¿Correcto? Este es un lenguaje de iconos en las cuales nos van a permitir, a través de iconos gráficos, vamos a poder nosotros modelar los sistemas, ¿no? En las cuales es mucho más fácil de poder entender. Entonces, es una de las cositas que... Un ratito, por favor. Listo, gracias. Entonces, este software, o este lenguaje, pero no es un software, este es un lenguaje que nos permite a nosotros poder diseñar, modelar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Los distintos tipos de formas que puede tener un sistema, ¿correcto? Ahora, esto utilizamos una metodología, ¿correcto? Una metodología denominada RUB, ¿correcto? Llamada Rational Unified Process, ¿no? El famoso, una metodología RUB, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para poder hacer el modelamiento. Ahora, ¿dónde se puede trabajar? Se puede trabajar con PHP, que es un lenguaje de programación para web, ¿no? Tenemos un sistema de base de datos llamado Postgres, ¿no? Lo podemos utilizar dentro del .NET, ¿no? De .NET, lo utilizamos en Java, dependiendo cómo ustedes quieran pronunciar, ¿no? MySQL, que es un lenguaje, es un administrador de base de datos o almacenamiento de base de datos, ¿correcto? De software libre, y tenemos el SQL Server, que también es un administrador de base de datos, un DBMS, pero que es licenciado, ¿correcto? ¿Qué es modelamiento y qué cosa es software, no? Cuando hablamos de modelamiento, entonces estamos hablando que es el proceso de crear una representación o imagen, ¿correcto? De un objeto real. Habíamos visto anteriormente que nosotros en una maqueta habíamos construido
habíamos construido, ¿no? El modelo de casa, ¿no? Uy, ¿estaba apagado o estaba prendido? ¿Me están escuchando? Yo creo que sí, normal, siga, siga. Ah, ya, pero yo pensé que estaba apagado, discúlpenme. Ya, No, entonces, ya, gracias, gracias. Entonces, ese modelado que nosotros hacemos, esa maqueta que nosotros utilizamos, en este caso nosotros vamos a utilizar, ¿no? El UML, ¿correcto? Ese UML es el que nos va a permitir crear las representaciones e imágenes del objeto real, es decir, del software. Cómo quiero que el software, ¿no? Se vea desde el punto de vista de la computadora, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ese es el modelamiento. Es el proceso de crear una representación o una imagen, ya ustedes en su mente una maqueta, dicen, ¿no? ¿Correcto? De algo, de un objeto real. Ese es el modelamiento. ¿Y qué es el software, no? Obviamente el software es un conjunto de instrucciones, ¿no? De parámetros, obviamente ordenados lógicamente, ¿no? Que a la hora que se utiliza van a realizar tareas específicas, personalmente, ¿no? Yo sacando mi conclusión. Ahora, si quieren verlo, pues es el soporte lógico de un sistema informático en que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Ahora, el software, podemos encontrar tres tipos de software. Existen más, ¿ah? Por si acaso. Ya, pero en este caso yo estoy especificando tres, ¿no? Podemos hablar de el software de sistemas, son aquellos software, ¿no? Que se dedican exclusivamente a la administración de los equipos, ¿no? Los sistemas operativos, los sistemas, por ejemplo, los antivirus, el firewall, podemos hablar de, ¿qué más, no? Un sistema de policía, ¿no? Un GPO, por ejemplo, GPU sería en todo caso, o U, ¿no? Para los servidores, etcétera, ¿no? Tenemos los software de programación, son aquellos software que nosotros podemos utilizar como lenguaje para poder desarrollar programas, y los programas o aplicaciones que nosotros desarrollamos dentro de toda nuestra vida como desarrolladores. Y después tenemos los software de aplicación, que son software que se han diseñado en forma masiva para el uso o satisfacción del cliente. En este caso, por ejemplo, el software de aplicación podría ser el Office, ¿no? En las cuales nosotros podemos trabajar este tipo de cosas. Podemos utilizar el Word, el Excel, que son un estándar, o sea, no lo hacen a mi modo, ¿no? Ya eso está especificado y yo lo que tengo que hacer es adaptarme a estos tipos de software de aplicación. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es el modelamiento del software? ¿No? Es una técnica para tratar con la complejidad inherente de estos sistemas. El uso de modelos ayuda al profesional del software a visualizar el sistema a construir. Entonces, ¿qué cosa es el modelamiento del software, no? Es una técnica, digamos, sacando rápidamente, es una técnica, ¿correcto? Para construir o crear modelos que ayudan, ¿no? Al profesional a visualizar el sistema que va a construir, ¿correcto? Entonces, ¿no? Técnica que construye modelos que permite visualizar sistemas a construir. Además, estos modelos nos dicen, ¿no? Que pueden utilizarse para la comunicación con el cliente. Estos modelos, al ser gráficos, obviamente permite que el cliente, el usuario, pueda entender rápidamente lo que se desea mostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en la etapa de análisis nosotros construimos texto, construimos un montón de texto. Y muchas veces el usuario, el cliente, no te va a leer pues 80, 90, 100, 120 páginas. Entonces tú lo que haces es presentarle modelos, presentarle prototipos, maquetas, mira, esto estoy construyendo, tu sistema más o menos va a estar de esta forma, entonces ellos les permite poder comunicarse rápidamente. Ah, ya está bien, pero esto si quieres, no sé si lo puedes cambiar. Entonces la parte eh,
que ellos pueden visualizar, ¿no? O sea, normalmente dentro de la programación existen dos partes. Lo que es lo que es el front, ¿correcto? Este front, ¿sí? Y lo que es el back. La C y la K. Y todo esto podemos decirle que es el front-end, ¿no? Y el back-end. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? El front-end o el front simplemente es la parte que va a visualizar, interactuar con el usuario, con el cliente, ¿no? Todo lo que nosotros vemos en este momento. Por ejemplo, ustedes están mirando todo lo que está en este momento acá. Si a esto si yo esto, por ejemplo, me voy al cajero automático, es todo lo que yo puedo ver. Introducir mi tarjeta, colocar mi clave, escoger la opción que deseo y el resultado que me pueda brindar. ¿Correcto? Eso sería el front, la parte que se interactúa con el cliente o con el usuario. ¿Y qué es el back-end? Es todo lo que está atrás, es lo que les había hablado usted, la famosa caja negra, todo lo que internamente se hace, ¿no? Entonces nosotros agarramos y decimos, pucha, que es el código, claro, lo no visible para el usuario, pero es todo lo que nosotros hacemos. La codificación, la forma, los procedimientos, las sentencias, el algoritmo, las conexiones que pueden surgir, ese es el back-end. Entonces, cuando yo me comunico con el cliente, estamos hablando en el modelamiento, lo que yo le enseño es el front-end. Mira todo lo que tú vas a tener. Va a estar así tu pantalla, va a ser esto, va a ser lo otro, entonces el cliente se enamora de esa opción. Ahora, la parte de explicarle que yo voy a utilizar, mira, unas conexiones de tipo SQL que sean redundantes porque necesitamos que la base de datos se maneje a 256 bits encriptado utilizando un hash. El usuario te va a decir, este señor que ha fumado, porque él no va a entender. Para él es transparente toda la parte del back-end. Eso nosotros lo desarrollamos. Para eso estamos estudiando programación, lógica de programación y esas cosas, ¿no? A lo que el usuario le interesa es el front, la parte que él va a visualizar. Y obviamente front también son los resultados, los tipos de reportes, ¿no? Los tipos de listado, cómo se ingresa la información, cómo ingresa. La parte del proceso para él es indiferente, porque esa es la parte que nosotros trabajamos. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá? Va todo bien, profe, hasta ahí va todo bien. ¿Qué dice el resto? Por favor. Me han quedado dormido, profe, creo. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Ahí estamos, profe. Listo, ¿no? Lo importante es que escriban, por favor, o que se pronuncien, porque si se quedan callados, no, yo sé que tú estás ahí, pero el resto son 25 conectados y solamente 10 contestan. ¿Qué puedo decir de los otros 15? ¿Se dan cuenta, no? Eso se llama lógica. Utilicemos la lógica. Por favor, ¿está todo correcto? Sí, profe, sí está correcto, ¿no? Me dicen en voz o me dicen escrito. Si hablamos que tenemos 25 alumnos y solamente 10 responden, el resto está o no está. ¿No? Yo lo doy como que no está, que siguen durmiendo, que se han ido a otro lado. ¿Correcto? Por si acaso. Listo. Seguimos. ¿Por qué modelamos? ¿No? Entonces acá nos dice que el modelado es una técnica de hacer modelos que ofrece una visión global del sistema. ¿Correcto? Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Que nos permite a nosotros poder entender cómo funciona realmente este sistema, ¿no? O la casa en este caso, ¿no? Este es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero construir, ¿correcto? Entonces, para eso yo empiezo a generar modelos, ¿no? Me permite ver. Obviamente global, en forma macro, ¿no? Porque si quiero hacer micro, ya tendría que ver, ya tendría que recurrir al plano
estas columnas de qué ancho serán, estas columnas cuánto de material ingresará, qué tipo de fierro se utilizará, de media, de 3/8, qué tipo de fierro, canastilla, no sé cómo le llaman, ¿no? Qué tipo voy a utilizar hormigón, arena gruesa, voy a utilizar cemento solo, cemento lima, voy a colocar cal, no sé, un montón de cosas, ¿no? Esa ya la parte micro. Pero cuando nosotros modelamos, entonces nos permite utilizar en forma macro como para poder entender cómo podría ser nuestro sistema. ¿Por qué modelar? ¿No? Seguimos, la importancia de modelar. ¿Qué me permite el modelar? Me permite visualizar, como ustedes pueden ver ahí en el plano, ¿no? Me permite ver cómo será, correcto, el software que yo quiero construir o el modelo que yo quiera realizar o la casa que pueda brindar, ¿no? Especificamos la estructura, obviamente, aquí está, dentro de lo que están los planos, ¿sí? Nos pueden proporcionar plantillas, ¿para qué? Porque yo, si este plano yo lo hice anteriormente en otro lado, entonces esto me puede utilizar como plantilla para poder trabajar en otras casas, ¿no? Ustedes han visto que hay urbanizaciones donde todas las casas tienen el mismo modelo, ¿correcto? Y obviamente el modelado me permite documentar algunas decisiones que se puedan tomar, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, el análisis y el diseño tiene que ser todo documentado, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de la realidad. ¿Ya? Es una representación. Cuando hablo de una representación, puede ser una maqueta, puede ser un plano, puede ser un dibujo, puede ser una fotografía, ¿no? Puede ser un prototipo, ¿correcto? Y esta representación solo recoge aspectos de interés. Ojo, solo recoge lo más importante, lo más resaltante que se pueda visualizar. Para el detalle ya es otra cosa, ¿no? Y obviamente esto lo que va a hacer es promover el entendimiento. Ah, ya, está bien. ¿Y esta punta que tú estás colocando para qué es? No, ese es un pararrayo. No vaya a ser que llegue una tormenta, llegue un rayo y esto simplemente libra y no se quema su casa. Ah, perfecto, ¿no? Entonces me permite a mí poder, o sea, al usuario, al cliente, entender bien, ¿no? Toda esta representación que tú le estás poniendo. Un modelo es útil para comprender, describir, predecir y obviamente me permite hacer y responder las preguntas de esta representación, ¿no? El modelo, ¿no? Me permite comprender, ya así era, ¿no? Entonces también me permite describir, va a tener un techo doble agua, va a tener 4 puertas, no, ya voy haciendo describir. Y puedo predecir, digamos, para los que entienden, si es un techo doble agua es para cuando venga la lluvia, toda la lluvia corra para estos lados y no se puede importar, ¿no? Cuando tenemos techos planos. Y obviamente no me permite responder las preguntas porque al comprender, al describir, al predecir, puedo responder cualquier tipo de pregunta con respecto a mi modelado. Y obviamente un modelo, ¿no? Podríamos decir que es un software, ¿no? Que se utilizan software, perdón, para poder modelar, ¿no? Modelar y diseñar aplicaciones de software antes de codificarlas, ¿correcto? Entonces, un modelo, ¿no? Para poder desarrollar un software, primeramente debo haber hecho el modelo, ¿no? Esos son los pasos que uno puede seguir, ¿no? O sea, normalmente el analista hace una ingeniería de requerimientos, hace el análisis, se lo pasa al diseñador, el diseñador, de acuerdo a todas estas especificaciones, empieza a construir el modelo, ¿correcto? Y esos modelos, después el diseñador se lo pasa al programador. Y el programador lo que hace es, de acuerdo a las imágenes que tiene a ese modelado, empieza a desarrollar o a codificar para obtener un resultado igual al modelo. ¿Correcto? Metodologías de desarrollo de software. Acá ya hablamos de un
aplicativo completo de todo un proyecto, ¿correcto? Esto sí va a demorar un poquito, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Son 9:08, 9:20, continuamos, ¿ya? 9:20 continuamos para que descansen un poquito, para que puedan también tomar desayuno. 9:20 en punto. Listo, continuamos después de este pequeño break. A ver, aquí cuando hablamos de metodologías, hablamos de todas las formas que podemos realizar y seguir para poder llegar a un buen entendimiento, ¿no? A ver, un momentito. Listo, vamos a continuar así ya que se está grabando, ¿ya? Listo, a ver. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, ¿correcto? Un proyecto para el desarrollo de software, ahí encontramos, ¿no? Nos encontramos con el primer talón, ¿correcto? Entonces, ¿qué metodología vamos a utilizar para desarrollar este software? O sea, ¿cuáles son los procedimientos que voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, digamos, si nos vamos desde un punto de vista de casa, hay que techar. Bueno, en el techado, vamos a contratar personal que empiece a batir la mezcla y lo vamos a subir personalmente. Segundo, no, mejor vamos a alquilar una mezcladora. No, o mejor vamos a alquilar esos carros grandes, no sé cómo se llaman, esas mezcladoras grandotas, y lo vamos a hacer directamente, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de metodologías para poder eh, techar, por ejemplo, ¿no? Igualito sucede con el software, ¿no? Entonces, existen metodologías, en este caso hablamos del UML, ¿sí? Esta metodología a nosotros nos permite poder eh, desarrollar, por ejemplo, imágenes, como ustedes pueden ver. A esto se le conoce como casos de uso, ¿no? Entonces, si ustedes pueden apreciar fácilmente, yo les explico y ustedes entienden fácilmente, ¿no? Este es un sistema de cajero automático, ¿correcto? Acá tenemos el poseedor de la tarjeta, o podríamos decir que es el cliente, ¿no? Perdón, el poseedor del cliente. Entonces, este poseedor de tarjeta, ¿qué es lo que hace? Lo que hace puede retirar dinero. El cliente del banco, ¿qué es lo que puede hacer? Puede retirar dinero, puede consultar su saldo, puede depositar efectivo y puede depositar cheque. Cada una de estas bolitas vendría a ser un módulo. Es decir, que este vendría a ser el front-end, ¿correcto? ¿Sí? Un cliente que hace consultar saldo, bacán. Listo. ¿Ustedes entienden lo que es consultar saldo? Sí, te quiero saber cuánto tengo en mi estado de cuenta, ¿no? Cuánto tengo en mi cuenta corriente, en mi cuenta de ahorro. Perfecto. Ahora, ¿cómo hace el sistema para procesar, sumar, restar y entregar esto? A eso se le conocería como el backend. Para el cliente, simplemente lo que le interesa es saber que este sistema a él le debe entregar un saldo. El banco también o el cajero debe permitirle al cliente del banco hacer depósito en efectivo. Es decir, yo agarro, llego, pongo mi tarjeta, mi PIN, quiero depositar, pongo el dinero, listo, ¿no? Se escucha la maquinita que empieza a contar y va acá. ¿Cómo hace todo ese procedimiento para seleccionar que sean billetes de 20, de 50, de 100, de 200? Eso es el back-end que es transparentemente al cliente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esta idea que este es un diagrama de casos de uso, que lo vamos a ver más adelante detalladamente, es una de las metodologías que se usa en UML para poder entender cómo funciona un sistema a nivel macro. Después vamos a tener este diagrama, ¿correcto? Que es el que me permite, ahorita simplemente a grosso modo, por esto si no lo pueden entender, es todo lo que realiza el usuario con respecto al equipo, ¿no? ¿Correcto? Vamos a tener tres tipos de clientes. Uno es el usuario, uno es el servidor de registro y el otro es el almacén, o sea, la base de datos, ¿no? Lo que hace el usuario es enviar datos del usuario. Este punto intermedio lo que hace es consultar si existe el usuario. Si no existe el usuario, obviamente mandará un mensaje, ¿no?
y lo puede registrar o de repente le envía un mensaje diciendo si existe, ¿no? ¿Correcto? Y acá usuario ya existe y los errores que puedan existir. Ya, eso ya lo vamos a ver a través de la lógica un poquito. Tienen que también la lógica de programación para poder entender, ¿no? Y esto será más o menos en la semana 10, 11, ¿no? Que vamos a estar viendo. Ahora, estas son algunas de las metodologías que se vienen utilizando, ¿no? Entonces, se podría, de alguna u otra manera, ¿no? Visualizar, nuevamente una disculpa, nuevamente la disculpa del caso. Correcto, continuamos. A ver, cuando nosotros utilizamos, aquí creo que este gráfico es muy claro, ¿correcto? Si el software que usted desarrollará fuera un edificio, se parecería más a uno de la izquierda a uno de la derecha, ¿no? Obviamente que dentro del inicio de todo desarrollador, ¿no? Vamos a comenzar así. Vamos a comenzar desde este punto de vista, ¿no? ¿Ya? Vamos a trabajar así va a ser. Nuestros distintos tipos de errores que nosotros podamos cometer nos va a permitir que trabajemos. ¿Correcto? La idea general es que el software tiene que ser de esta manera. Pero para poder trabajar de esta manera o para obtener estos resultados, debemos, ¿no? Utilizar las metodologías, las técnicas, los procedimientos ya establecidos. Muchas veces a nosotros nos dicen, ¿no? Y creo que ustedes lo han visto desde un punto de vista general, ¿no? Suben ustedes a un motocar y para dar la vuelta normal tienen que ir hasta la esquina y dar la vuelta, ¿sí o no? A veces el motocar ahí mismo da la vuelta y quiere sacar, por ahorrarse unos metros, da una vuelta y va por otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Accidentes de tránsito, ¿no? Existen metodologías, o sea, yo voy aquí, ¿correcto? La pista, acá está para voltear, yo estoy acá, ¿no? Pero el motocarrista, en vez de irse por acá, se va en sentido contrario para poder entrar hacia este lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucedió? Vino otro carro y vino el accidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros utilizamos herramientas que no deben ser, entonces van a comenzar los problemas. A las finales terminará nuestro edificio como lo que tenemos acá. Existen, por eso les digo, ¿no? Existen metodologías, existen métodos, técnicas, procedimientos que a mí me dicen, tú tienes que realizar. Pero más fácil es hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué tantas personas han estudiado, ¿no? Han hecho prácticas y nos dicen, señores, esta es la forma como tú debes trabajar? ¿Correcto? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes también tienen que entender. Cuando quieran desarrollar un software, cuando quieran modelar el software, entonces tienen que seguir los procedimientos que están establecidos, ¿no? Y nos dice acá, aplicaciones como el edificio de la derecha padecen de malas prácticas en el desarrollo de software, como las famosas malas prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que no debes hacer? Malas prácticas. Por ejemplo, ¿no? Yo agarro y les digo, si hablamos malas prácticas desde el punto de vista informático, ya les dije la vez pasada, saben ustedes que no deben utilizar software pirata, pero a pesar de eso lo siguen utilizando. Me están vendiendo un antivirus de 5 y es baratísimo, es lo último. Y funciona bien, eso es lo que ustedes creen que. Entonces ahí comienzan todos los problemas que existen. Se les pierde información, se les borra información, ¿no? No aparece tal cosa, quiero ejecutar tal programa y no sale. Entonces, todas estas cositas es donde se originan los problemas, por hacer malas prácticas. Es una cosa, yo agarro y de frente presiono el botón
del prendido y apagado, lo dejo y se apagó solito la computadora. Ya saben ustedes que esa es una mala práctica, ¿no? Pero para ahorrarme el tiempo de estar haciendo clic en inicio, apagado, apagar, entonces mejor hago esto y suficiente. O de repente es más fácil, desconecto y listo, el enchufe y se apagó, ¿no? Entonces, miren, ¿ven? Existen son las malas prácticas. Entonces, igualito sucede con las metodologías del software. Nos dice, a ver, ¿cuáles serían estos, no? Estas malas prácticas. Código mutante. ¿Qué cosa es un código mutante? Un código mutante es, digamos, ustedes buscan en internet, por ejemplo, y hay código que me permite hacer tal cosa. Entonces, lo único que yo hago, empiezo a hacerle, a eso se le llama parchar, ¿no? Entonces, ese mismo código lo empiezo a parchar, hago un cambio acá, hago un cambio acá y listo. Ya, funciona, sí funciona. Pero este era de otro software que era más sofisticado, no importa, pero yo lo he adaptado para que funcione acá. La famosa adaptación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese código se le llama mutante, porque empieza a mutar conforme lo voy llevando. Después tengo que hacer, tengo que desarrollar más adelante otro módulo y tengo que usar un código parecido a esto. Lo copio y lo llevo y empiezo a hacer las adaptaciones ya en el otro lugar, ¿no? Entonces, ese código va mutando, se va cambiando, cambiando a las finales, pucha que no se sigue determinados tipos de eh, patrones, como dice la parte de abajo, ¿no? Nosotros utilizamos patrones, o sea, normalmente nosotros trabajamos patrones y los patrones deben estar establecidos, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es un patrón? Es una serie de pasos a seguir para poder desarrollar el software y para poder modelar, ¿no? Que es lo más importante. Te dicen, primero tú tienes que utilizar tales gráficos, tales diagramas para poder desarrollar el resto. Pero tú comienzas a desarrollar el resto y después te vas a lo primero. Entonces, ¿cómo puedes hacer el 3 si no has hecho el 1 y el 2? Entonces, tu información va a estar incompleta y vamos a tener todo este tipo de cosas. Entonces, es importante que debamos seguir, ¿no?, estos patrones de modelado, ¿no?, para que nuestro modelo, nuestro software pueda quedar en óptimas condiciones. Lo que normalmente nosotros, no sé si ustedes habrán escuchado, el famoso ISO, ISO 9001, ISO 9002, ¿no? Hizo lo posible para que funcione, ¿no? Entonces, ese ISO es el que permite, ese ISO es el que establece todos los procedimientos para poder realizar esta, ¿no? ¿Correcto? Ese es el que nos da los estándares. Un momentito, me llama la subdirectora. No. Bueno, entonces continuamos con esto. Entonces, como decía, ¿no? Trabajamos con códigos mutantes, nosotros debemos seguir estos patrones, ¿no? Ya todos los patrones con que venimos trabajando para que de alguna u otra manera nosotros podamos tener unos resultados como el edificio de la izquierda. Esto conlleva que el código es antiguo o muy grande, ¿correcto? A lo que les decía ya a ustedes con respecto a cuando utilizo código mutante, ¿no? Entonces, conforme voy modificando, voy adaptando, va creciendo, y obviamente el código va desactualizándose porque es antiguo, ¿no? Ese código, ¿de qué tiempo será? Hay otra nueva metodología, pero como ya está, ¿pero para qué? Si ya está, simplemente lo utilizo y punto, ¿no? Entonces, lo que habíamos hablado es que dentro de estos patrones, por eso existe lo que es el ISO, ¿no? ¿Saben lo que es el ISO, no? ¿Correcto? Es una entidad internacional que nos entrega los estándares de cómo se deben hacer las cosas, ¿correcto? Y obviamente que a qué más conlleva, ¿no? Una falta de planeación y documentación. Al hacer todo esto desde un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna u otra manera ver, ¿no? Cómo
poder desarrollar, obviamente, ¿no? No tenemos una planeación. No sé qué es lo que hago primero, hago cualquiera, porque no he planeado. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a comenzar haciendo el techo, hago las columnas y después pongo las puertas y después pongo el techo, ¿no? No, primero voy a hacer instalación eléctrica y después voy a construir las paredes, ¿no? Entonces, imagínense, o hago las paredes y después hago una instalación eléctrica y tú tengo que estar picando, rompiendo y haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando no existe una planeación, obviamente todo conlleva a que las cosas salgan. Obviamente el desarrollo de software no es tarea sencilla, lleva tiempo elaborarlo, ¿correcto? ¿No? Cuando no se tiene una metodología definida. Siempre vamos a tener problemas. Ahora, ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que hice mal? ¿En qué parte está mi error? Porque todo lo he hecho pues al champú, ¿no? Comencé por acá, por allá, no existe un orden. Entonces, este error, ¿por qué me está sucediendo? ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Correcto? Algunos, acá también nos dan unos conceptos, ¿correcto? De qué cosa es la metodología del desarrollo de software. Es una colección de procedimientos, ¿correcto? Técnicas, herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software, o sea, a ustedes, acuérdense, en sus esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. O sea, aplicaciones, sistemas, ¿no? Plataformas, etc. ¿Correcto? Entonces, ya saben que una metodología es un conjunto o una colección, pues, ¿no? Procedimientos, técnicas, herramientas, ¿no? Que permiten a los programadores, aunque ya programadores no se conoce, ahora se llaman desarrolladores de software, ¿correcto? Los desarrolladores de software, generar sistemas de información. Para simplificar todas estas cosas. Ahora, en estos últimos años, aunque estamos hablando ya del 2010 para atrás, pero de todas maneras hablamos de esto, existen dos metodologías tradicionales, dos grandes metodologías, ¿no? Las tradicionales, ¿sí? Y las ágiles. Las tradicionales, obviamente, se van a centrar en todas las metodologías específicas, en el control del proceso, hay un riguroso seguimiento de las actividades involucradas en todas ellas, existen controles en cada paso, en cada procedimiento que se realiza. Y por otro lado, existen estas metodologías ágiles que están centradas en el factor humano, en la colaboración y participación del cliente en el proceso de desarrollo, ¿correcto? Es decir, que esta metodología ágil siempre vamos a tener que tener a una persona que tenga amplio conocimiento en análisis, en sistemas, en planificación, necesariamente. ¿Correcto? Que él es la punta del iceberg o de la pirámide, que es el que se va a encargar de dirigir al resto de participantes dentro de este proyecto, ¿no? Obviamente, en las metodologías ágiles es importante que el cliente esté en constante participación con todo este grupo humano, ¿no? Claro, que esta metodología ágil, estamos hablando que el cliente tiene que estar plenamente con nosotros, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el cliente, la persona, es una persona muy ocupada? Esa metodología ágil obviamente puede fallar un poco, pero ahí es donde entra esta persona, que es el que, de acuerdo a la experiencia, va a tratar de una u otra manera de poder llevar a cabo todo este proyecto, ¿no? ¿Correcto? Y en este proyecto, obviamente, se vienen trabajando, incrementando interacciones de forma por. Estas son algunas metodologías, ¿no? La más usada es una metodología tradicional llamada RUP, ¿correcto? Y la que nosotros vamos a usar, ¿sí? Ahora, también existe otro tipo de metodología que es el Personal Software Process and Team Software Process, ¿correcto? El TSP, TSP, ¿correcto? Y otra de la metodología ágil, muy utilizada en estos casos por las grandes corporaciones, ¿no? Es la famosa XP, ¿correcto? Programación extrema. Ya estas son las dos metodologías que existen, ¿no? Eso lo van a ver ya en el siguiente semestre. Metodologías de desarrollo de software.
Nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro rubro en análisis y diseño, vamos a ver la metodología RUP, ¿correcto? Lo que es Rational Unified Process, ¿no? Esta metodología es iterativa y es incremental. Cada vez que revisitamos las etapas del modelo en cascada, rehacemos, refinamos y extendemos los hechos, o sea, iterativo, ¿no? Cada vez que yo voy bajando en la primera, en la segunda, en la tercera, puedo regresar y hacer una visión para ver qué es lo que ha fallado y si puedo modificar. Y si se modifica, modifico acá y modifico acá y voy en un constante iteración, ¿no? Pues se llama en cascada, porque voy bajando, ¿correcto? La otra forma es de repente, llego aquí, encuentro una falla, regreso aquí. Y veo que la falla no es aquí, regreso acá. Y si veo que la falla no es acá, regreso acá, ¿no? Y así sucesivamente voy trabajando en esta forma interactiva. ¿Y por qué es incremental? Porque conforme encuentro alguna modificación y me dicen, ay chispa, ahora voy a incrementar uno más. Entonces voy incrementando, ¿no? Ajá, hice una iteración, pero no tengo ningún problema, pero me di cuenta de que puedo colocarle otra cosa especial. Ah, listo. Entonces voy incrementando las cosas que voy trabajando, ¿no? ¿Correcto? Así hablamos de iteración. Este es el primer bosquejo, este es el segundo, y acá vendría a ser el tercero, porque es iterativo y se va viendo, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el desarrollo iterativo incremental de RUP, ¿no? Una de sus características, ¿correcto? Es guiado y manejado por los famosos casos de uso, ¿no? Los casos de uso que vamos a empezar a verlo a partir de la tercera semana, ¿correcto? ¿No? Son los que nos permiten conocer cómo funciona el sistema, ya lo vimos anteriormente, donde uno de los puntos principales es el famoso actor, ¿correcto? Y que va a llegar a un caso de uso, ¿no? Al módulo que especifica qué es lo que hace, el famoso front-end, ¿no? Está centrado en la arquitectura, es decir, que tiene que estar estipulado la forma de cómo voy a realizar mi software, ¿no? Es iterativo incremental, ya hemos visto a qué se refiere con iterativo incremental. Desarrollado basado en componentes, es decir, que va a trabajar por módulos. Estos módulos en conjunto van a formar un todo. No es necesario hacer todo para poder trabajar. Como les decía, yo puedo tener un módulo de matrícula de alumnos, puedo tener un módulo, perdón, puedo tener un módulo, por ejemplo, de matrícula o carga de unidades didácticas, puedo tener un módulo de ingreso de notas y puedo tener un módulo de asistencias, ¿no? Entonces, ¿quién es el punto principal? El módulo de matrícula, porque aquí es donde va a estar el estudiante, ¿no? El estudiante tiene que tener una unidad didáctica. Estas unidades didácticas deben de tener notas y el alumno debe tener notas. Ojo, para que el alumno pueda aprobar sus cursos debe haber asistido a todas las clases o al 30%. Se dan cuenta cómo existen estas relaciones. Ya ustedes lo van a ver en base de datos también, ¿no? Las relaciones que puedan existir. Entonces, cada uno de estos se llaman componentes, ¿no? Y el desarrollo basado en componentes. Utilización de UML, el UML, como dije, como lenguaje que nos permite a nosotros poder utilizar todas esas estructuras, ¿no? Y obviamente es un proceso integrado, lo que hablo aquí, ¿no? Yo lo puedo trabajar independientemente, pero a las finales yo voy a tener que tener relación con los distintos tipos de módulos, ¿no? Quiero dejar entrever que esto solamente es parte teórica de conocimiento porque después en la práctica todo esto nosotros lo vamos a ver, visualizar, ejecutar y practicar y ejecutar obviamente, ¿no? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo son las áreas de trabajo, los famosos workflow, ¿no? De nuestra metodología, ¿correcto? En cascada con respecto a lo que es el RUP. El RUP maneja 4 etapas: concepción, elaboración, ¿no? Build, construcción, perdón, y transition, ¿no? ¿Correcto? O transición. Son las 4 etapas que tiene la metodología, ¿sí?
La etapa de requerimientos obviamente trabaja con lo que es concepción, ¿no? Es uno de los puntos más fuertes. Es decir, ¿no? Qué es lo que quiero, cómo lo quiero y voy llenando, ¿no? Voy llenando. Y tengo la etapa de elaboración también que es fuerte, que viene la parte de hacer los manuales y todo lo que realmente se necesita, ¿no? Dentro de lo que es análisis y diseño, prácticamente la concepción no viene, podrán haber unos que otros ajustes, pero todo el fuerte está en la parte de la elaboración, ¿correcto? Porque aquí es donde nosotros tenemos que hacer el análisis y todo el modelado y todas las cosas que se tienen que realizar, ¿no? Conforme voy avanzando a construcción, también puedo ir haciendo análisis, también puedo ir haciendo el diseño. ¿Por qué? Porque hay nuevas cositas que se pueden ir incrementando. Y vean ustedes que el análisis y el diseño puede llegar hasta la transición. De ahí venimos a la etapa de la construcción. Yo puedo ir avanzando con el análisis, ¿no? Conforme tengo análisis, puedo ir construyendo pequeños módulos que me permiten poder ir adaptando algunas cosas, ¿no? Pero toda la etapa fuerte está en la etapa de la construcción, obviamente, porque ya me voy a abocar netamente al desarrollo. Y dentro de la transición, en la etapa de pruebas, también va a existir esta. Tenemos la etapa de pruebas que en todo momento debemos probar, ¿correcto? En todo momento debemos probar si el requerimiento está hecho, si el análisis está bien hecho, si estas primeras partes de la programación, codificación está bien hecho, debemos hacer pruebas. Igualito sucede en esta segunda parte, ¿no? Si los requerimientos, el análisis, diseño y construcción están bien hechos, vamos a tener que ir haciendo todas las pruebas del caso. Y obviamente ya prácticamente cuando se va acabando, se está finalizando, ya la construcción no es muy necesaria. Y aquí viene la otra parte que es la distribución que habíamos visto. Obviamente puedo ir distribuyendo pequeños módulos como para que el usuario vaya viendo, ¿correcto? Pero la etapa fuerte de la distribución comienza a partir de la transición, ¿no? Donde voy a implementar, ¿correcto? Determinados tipos de trabajo, algunos computadoras, dispositivos, vienen las capacitaciones, etcétera. ¿Correcto? Ahora, aquí viene lo que es la iteración, ¿no? Yo puedo encontrar fallas y puedo realizar la anterior, de ahí puedo realizar la anterior, y puedo realizar la anterior, y puedo realizar la anterior, dependiendo, ¿no? En qué lugar me encuentro. ¿Correcto? En la concepción solamente puedo iterar de repente hasta el análisis y diseño, ¿no? Porque ya en la construcción obviamente ya no hay una razón de ser, ¿no? Y puedo iterar acá. Estas iteraciones me pueden permitir que pueda modificar mi elaboración y por ende el análisis se va a modificar, ¿no? También puedo iterar con respecto a construcción, hacer análisis y hacer elaboración, ¿no? Y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, esa es la forma como trabaja la metodología RUF. Trabaja con 4 fases, dependiendo en la estructura del ciclo de vida del software, ¿no? En este caso, este va a ser nuestro ciclo de vida. Vamos a utilizar los requerimientos, el análisis y diseño, construye, prueba y distribuyo y se acabó, ¿no? Ese es uno de los ciclos. Hay otros ciclos. Hay ciclos en espiral, ¿no? Eso lo vamos a ver en análisis la otra semana, ¿correcto? Para poder determinar todas estas cosas. ¿Por qué usar una metodología de software? ¿No? Antes de iniciar la creación de cualquier producto, es importante la planificación, señores. Si yo no planifico, yo no voy a saber qué es lo que voy a hacer, en qué momento y quién lo va a hacer. Dentro de la planificación de un proyecto es importante que ustedes sepan, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a utilizar en el requerimiento? ¿Cuánto tiempo en el análisis? ¿Cuánto tiempo en el diseño? En la construcción y de repente en la distribución. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas personas van a estar involucradas? ¿No? ¿Quién es el responsable de cada una de estas actividades? ¿Qué tiempo, o sea, de qué fecha a qué fecha debe ser el análisis? Este análisis debe ser 5 días. Perfecto. ¿Cuántas personas van a trabajar? 2. ¿Cuántas horas van a trabajar? 6 horas. Perfecto.
¿Y cuánto es el importe que se le debe pagar a estas personas por hora? Bueno, hay que pagarle 30 soles por hora. Perfecto. Ahí estoy planificando, o sea, he planificado todo muy bonito, acá. Todo está planificado, cantidad de personas, las horas, los días y todo. Pero en el momento que voy a ejecutar, mi análisis no me demora 2 días, me demora 4 días. Entonces, al final, igualito sucede con el análisis, con el diseño. ¿Por qué? Porque si tú alteras uno, alteraste todo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que yo voy a tener un costo de planificación, es decir, yo de acuerdo a lo que he proyectado, me sale en un promedio de 100 horas. 100 horas por 30, estamos hablando de 3.000 soles. 3.000 soles, ¿no? 100 por 30, si 0, 3 por 1, 3. 3.000 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que me cuesta en mi plan. Pero cuando yo ejecuto, a la final he hecho 200 horas. Entonces, estamos teniendo un 100% adicional. Ahora, y es por eso, como habíamos hablado en análisis, que se pueden caer los proyectos. Porque en vez de pagar 3.000, ahora voy a pagar 6.000. Entonces, no me sale a cuenta, no, señores, ahí nomás, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes problemas, no haber planificado las cosas. Ustedes tienen que planificar. Y ojo, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre yo veo conveniente, ¿no? A ver, desarrollar o hacer tal cosa a mí me demora por lo menos 3, 4 días, pero voy a ponerle 7, pues, ¿no? A ojo de buen cubero, como dicen unas personas, pero también tú te estás planificando que puedan haber incidentes que no sepas. O sea, es una cosa, ahorita estoy de aniversario de bodas, estoy de aniversario con mi enamorada, con mi enamorado, voy a salir a comer, o tengo que irme al cine, o tengo que ir a una fiesta COVID, ¿no? Entonces, tengo que ir a saltar a la esquina, no sé. O sea, esas cosas que no estaban dentro de tu planificación, las estás colocando y obviamente el tiempo que tú tenías para poder desarrollar ya no lo vas a poder desarrollar, ¿no? Entonces, estos imprevistos siempre en toda planificación se deben considerar. Claro, no de tan magnitud, pues, ¿no? Esto es para 2 meses, le voy a poner 6 por si acaso, ya demasiado, porque tus costos también se van a elevar. Y las personas que van a estar ahí, pues obviamente van a tener esta situación, ¿no? Entonces, ojo, y las planificaciones tengan muy bien, que específicamente lo vamos a hacer un poquito más en análisis, pero es importante que para poder utilizar una buena metodología debemos haber planificado bien todas las cosas. Y no solamente ahí, también en nuestras vidas diarias, ¿no? No sé si alguna vez les han dicho, planifíquense ustedes, ¿no? Yo estudio de 8 de la mañana a 1 de la tarde. A la 1 de la tarde yo voy a almorzar hasta las 2, de ahí descanso, digamos, hasta las 3, y de 3 a 5 me pongo a estudiar. No, que se me ha antojado jugar Play, pues quiero jugar Play ahorita. Pero hay que entregar tarea. No, primero lo hago más, la clásica, lo hago más tarde. Llego más tarde, estoy cansado porque, ¿no? El Play me echo a dormir. Al final no hice la tarea. No planifiqué bien lo que tenía que realizar. Entonces la planificación está dada en todo lugar, no solamente desde el punto de vista personal, ¿no? Y desde el punto de vista de software, también dentro de los trabajos, dentro de todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ya existen algunos procedimientos y todas esas cositas que se establecen que también están dentro de los ISO, ¿no? Los tiempos y todas estas cosas. Ahora, es importante la planificación, esto involucra alcance, o sea, hasta dónde va a llegar, el presupuesto, que es importantísimo, la factibilidad, es decir, si se puede realizar o no. Hay que hacer un proyecto para construir antenas, perfecto. ¿De cuántos metros? De 800. Ya, pues, ¿dónde ha visto una antena de 800 metros? Eso no es factible, pues, ¿no? No, se debe colocar esa antena en el cerro de allá. ¿Y cómo llegamos? Tampoco hay factibilidad, ¿no? Entonces, ¿correcto? Entonces, todas esas cosas se tienen que ver, ¿no? La proyección de tiempo entre documentos, obviamente, el tiempo es importantísimo para poder ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos qué hacemos primero, cómo gestionar y tener éxito, qué documentos debo presentar, cómo debo organizar mi equipo, qué trabajo y muchas interrogantes más. Ahora, estos son los famosos diagramas UML, ¿no? Estos son los diagramas de caso de uso.
Estos son los diagramas de clase. Prácticamente los diagramas de clase es casi parecido a los diagramas entidad-relación, ¿correcto? A los famosos MER, ¿ya? Donde van a tener sus entidades, acá se le llama clase, en análisis se le llama clases, en base de datos se les conoce como entidades, aquí van a tener su llave principal y van a tener todos sus campos, pues, ¿no? Y la tipo de relaciones que van a tener de uno a uno, de uno a muchos, etcétera. ¿Correcto? Y también van a tener lo que se les conoce como herencia, ¿no? Si son padres, hijos, nietos, ¿no? Eso lo van a ver ya en lo que es base de datos. Tenemos los diagramas de secuencia, que son los que me permiten ver cómo fluye, correcto, la información dentro de la computadora, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados para poder, los involucrados desde un punto de vista técnico para saber de dónde a dónde, de dónde a dónde y de dónde a dónde, ¿no? Y qué cosa es la respuesta que puede existir entre cada uno de ellos. Después tenemos los diagramas de colaboración, en las cuales nos dice qué clientes van a estar inmersos y cómo van a, de alguna u otra manera, incidir en los módulos o en los paquetes que hemos venido a trabajar. Los diagramas de estados, que eso lo vamos específicamente, este es a grosso modo, por cada uno de ellos lo vamos a ver específicamente, ¿no? Los diagramas de estados que le permite saber en qué momento una entidad, ¿correcto? O una clase, ¿no? Está prendido, está apagado, está imprimiendo, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, como le digo. Tenemos el diagrama de actividad. El diagrama de actividad prácticamente es como un diagrama de flujo, ¿correcto? Pero aquí no vamos a utilizar operaciones, sino que aquí vamos a hacer el seguimiento de cómo fluye la información desde el punto de vista físico. ¿Qué hace el pasajero? Compra o pregunta cuánto cuesta un pasaje. Este es el vendedor, ¿correcto? Entonces, el vendedor de repente por ahí dice, ¿no? ¿Qué asiento quieres? Si tengo este asiento, ¿no? Regresa, consulta, y este le responde al pasajero, quiero comprar, compro e imprimo mi boleto, ¿no? Pago y sucesivamente. O sea, viene una secuencia de las actividades que realiza, ¿no? Es como si yo te dijera, hazme una secuencia lógica de las actividades que haces para entrar a tu clase los días viernes. Me levanto, 1, me despierto, 2, me levanto a las 6:30, 3, me voy a duchar, 4, regreso a mi cuarto a cambiarme, ¿no? 5, tomo desayuno, 6, estoy prendiendo mi laptop, 7, me estoy conectando al psicopaquete y 8, paso presente en la lista del profesor Hernández. Por ejemplo, ¿no? Son las secuencias que uno va haciendo. ¿Correcto? Esas son las actividades, ¿no? Entonces todo eso se tiene que especificar. Los diagramas de objetos, que casi son parecidos a los diagramas de clases, que especifican qué es lo que realiza cada uno de ellos. Los diagramas de componentes son los diagramas de paquetes, es decir, cada módulo cómo se interrelaciona entre sí. Después tenemos los diagramas de distribución, cómo distribuimos los paquetes a las distintas áreas que puede existir dentro de una computadora. Esto es básicamente en un patrón de programación, que eso lo van a ver en el siguiente semestre, pero que también está dentro de, de este diagrama. Y bueno, jóvenes, eso es todo hasta el día de hoy. Ya nos hemos pasado un poquito del break, pero ya es suficiente por el día de hoy. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No, profe, yo entendía hasta Ya, ahí. perfecto. Ya, listo. ¿Alguien más? A ver, por favor. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, todo claro, profe. ¿Qué dice el resto? Todo bien, profesor. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, ya me dan menos mal tiempo. Pasen a despedirse, por favor, y pasen lista y ya se pueden retirar hasta el día martes. Muchas gracias, nos vemos. Buen fin de semana y a cuidarse. Cuídense. Hasta luego. No se olviden pasar lista, no se olviden pasar lista y se van retirando. Gracias. Hasta luego, profe, cuídese. Igualmente, igualmente, cuídate.